Buenos días, mi nombre es Claudia García, soy parte del staff docente de CEFORDAT, institución que propicia el empoderamiento de saberes a través de estos seminarios iberoamericanos, eh, con la intención de, bueno, justamente socializar los saberes para que todos tengamos acceso al mismo. En este caso contamos con la profesional Yanina González, cuyo nombre de exposición será Interdisciplina desde la Alianza Terapéutica Colaborativa. Voy a leer un currículum abreviado de la ponente. Es técnica superior en acompañamiento terapéutico, psicóloga social, experta universitaria en consultoría psicológica, estudiante avanzada de la licenciatura en psicología, docente de nivel secundario y superior en cátedras vinculadas a salud y educación, conferencista internacional y disertante, creadora de contenido AT educativo en diferentes plataformas y redes sociales, supervisora del ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico y de profesionales de la psicología social, diplomada en psicosis, discapacidad, mediación y resolución de conflictos, mediación comunitaria educativa, interdisciplina, entre otras, coordinadora de grupos varios en empresas e instituciones educativas, acompañante terapéutica en casos de personas con vulnerabilidades psíquicas y sociales. Bueno, Yanina, gracias por la ponencia que nos vas a brindar y te damos la bienvenida a nivel institucional. Hola Claudia, buenas tardes. Bueno, como siempre agradeciendo el espacio, agradeciendo a CEFORDAT por este momento que vamos a estar compartiendo, justamente hablando sobre acompañamiento terapéutico, que es una profesión tan noble como estábamos conversando antes, y que es tan necesaria también en los tiempos que corren, justamente para poder operar como ese penitente que está necesitando la persona que quizás está atravesando alguna situación de vulnerabilidad. Nosotros desde nuestra profesión no solamente ejercemos en situaciones donde haya un diagnóstico clínico, sino en donde haya algún tipo de vulnerabilidad, incluso psicosocial también, algún duelo, separaciones, cambios, adaptaciones. Y realmente se ven avances interesantísimos, justamente resignificando la percepción de vulnerabilidad hacia una percepción más resiliente, ¿no? Más adaptativa a lo que es el contexto. Y justamente mi propuesta para compartir en este espacio tiene que ver con ponernos a pensar en la importancia de la interdisciplina y del tener en cuenta, ¿no?, a lo que son los seres significativos, la familia, incluso el equipo interdisciplinario dentro de lo que es un trabajo que va a estar, insisto, operando para ese bienestar de la persona que está en el proceso, que está en el tratamiento. Entonces, un poco citando a Carl Rogers, que es uno de los referentes en lo que es el marco teórico humanista y en donde quizás a mí me hace sentir más cómoda para moverme y para pensar el acompañamiento terapéutico, Rogers habla justamente no de la cura, sino que habla de una adaptación, ¿sí? Y bueno, lo podemos citar también a Pichon Rivière con el concepto de adaptación activa a la realidad, ¿no? En donde uno transforma su contexto, transforma su realidad para poder adaptarla y para poder fluir, ¿no?, en esa cotidianidad. Y justamente desde Rogers, él habla del concepto de adaptación como esa sensación que tenemos en donde estamos de acuerdo o sentimos una cierta congruencia entre lo que sentimos y lo que nos está pasando, lo que registramos de lo que nos ocurre y la devolución que nos hace ese contexto, ese medio en relación a lo que nosotros quizás proponemos. Entonces, la adaptación es eso, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con esto que me está pasando. Entonces, una persona que tiene alguna situación de vulnerabilidad recurre a algún profesional de la salud, y quizás ese profesional de la salud da una devolución, un diagnóstico en donde, también tomando a este autor, la idea es visualizar o interpretar ese diagnóstico como una hipótesis, ¿sí? Como una hipótesis que está emitida por parte de un profesional, eh,
en función a la interpretación que hace ese profesional según su bagaje cultural, su bagaje personal, y en esa lectura de signos y síntomas, ¿no?, que trae justamente la persona usuaria. Entonces, muchas veces ocurre que la persona que va a la consulta no siente esa congruencia, no siente ese acuerdo, ¿no?, con esa devolución que este profesional hace. Entonces Rogers habla de que ahí la persona, el usuario, la usuaria, atraviesa una situación de inadaptación, ¿sí? En esa famosa inadaptación, quienes nos están escuchando y viendo lo entenderán desde esta famosa frase de, bueno, pido una segunda opinión, o recurro a otro profesional que quizás me dé otra perspectiva, o quizás que corrobore la perspectiva que me dice este profesional, pero en donde yo no me estoy sintiendo en congruencia, ¿no?, con esta ida y vuelta. Entonces acá fíjense que tenemos la adaptación y la inadaptación. El tema es que Rogers propone acá que hay una tercera sensación que muchas veces interpela a la persona, que tiene que ver con una segunda inadaptación provocada, ¿sí? Es provocada porque la persona usuaria, al momento de la consulta, cuando recibe esta devolución, que decíamos recién que no nos resuena, o sabemos que puede haber otras opciones, o tenemos la necesidad de buscar otras opiniones, no lo hacemos, y acatamos lo que dice ese profesional en función a que lo ubicamos o la ubicamos en el lugar del poder saber verdad, ¿no? Entonces esto ocurre mucho con estos paradigmas biomédicos que incluso hoy en día están tan arraigados en nuestro sistema, y es un posicionamiento profesional bastante frecuente, ¿no? La biomedicina, los modelos médicos hegemónicos. Entonces, muchas veces los usuarios, las usuarias, de alguna manera agachan la cabeza, y en algún momento conversamos con Claudia sobre esta cosa de ir como peces viejos bajo el agua, ¿no? Esta sensación de que, bueno, lo dice el médico, entonces lo hago, por más que yo sepa que o no estoy de acuerdo con esto. Pero como está en este lugar más jerárquico dentro de lo que es el sistema de salud, bueno, le hago caso y lo llevo adelante. Entonces, muchas veces desde el acompañamiento terapéutico nos encontramos con personas que vamos a estar acompañando, o grupos que vamos a estar acompañando, que están estereotipadas en esta segunda inadaptación provocada. Están de alguna manera resignadas, ¿no? Y de hecho esta segunda inadaptación provocada la podemos visualizar en la cotidianidad misma, ¿no? ¿Cuántas veces sin tener quizás alguna situación de vulnerabilidad estamos haciendo cosas que no queremos hacer, o con las que no nos sentimos en comodidad, o en las que te podría estar haciendo otra cosa, ¿no? Sin ir más lejos, ir a trabajar, por ejemplo, cocinar al mediodía, a la noche, ¿no? Ponernos a ordenar. Hay cosas que no queremos hacer y sin embargo las tenemos que hacer por una cuestión de organización, de mandatos, de lo que sea, que se ubica justamente en ese lugar de poder saber verdad. Esto ocurre en el sistema sanitario, en el sistema educativo también. Entonces, desde el acompañamiento terapéutico nos derivan casos en donde la persona está envuelta en esta vorágine como peces viejos bajo el agua, dentro de una quizás de un ritual farmacológico que muchas veces es innecesario, o que puede ser necesario modificar este plan farmacológico, o pedir otras opiniones para resignificar también este tratamiento. Entonces, como ATs, como terapeutas de lo cotidiano, observamos esta cuestión, ¿no? Observamos esta cuestión, y ahí es donde tenemos que intervenir para promover el proceso de resiliencia en esta persona que está estereotipada en esta situación. Entonces, un poco la propuesta, voy a compartir pantalla, porque me interesa que podamos hacer un recorrido, incluso las imágenes pueden ser motivadoras para que puedan reflexionar o acompañarnos en este recorrido, insisto, ¿no? Tanto en la misma intervención cotidiana, ¿no? como en ámbitos de investigación, o también en ámbitos de revisión de la práctica, en lo que son espacios de supervisión o de covisión, como quieran llamarle, se puede ver lo complejo
que es la construcción de una alianza terapéutica desde el marco más bien sistémico, que es desde donde trabajamos como acompañantes terapéuticos. Porque visualizamos a la persona, concebimos a la persona como un ser biopsicosocial, ¿sí? Lo analizamos y lo visualizamos desde una concepción holística, integral, ¿sí? Entonces es compleja esta construcción de la alianza terapéutica porque no solamente tenemos que tener una alianza terapéutica con la persona que vamos a estar acompañando, quizás desde otros marcos teóricos pueden encontrar este término representado en lo que es la transferencia en el psicoanálisis, que a mí no me gusta hablar de transferencia en el acompañamiento terapéutico porque el terapeuta tiene un poco más de información que el cliente o que el usuario y muchas veces eso se utiliza en pos del proceso. Y está buenísimo para otros ámbitos, otras disciplinas, pero para el acompañamiento terapéutico que trabajamos en el aquí y ahora, la transferencia no es tan congruente, quizás como lo es la alianza terapéutica colaborativa, que justamente se centra más en el aquí y ahora. Entonces, esta complejidad que les cuento, que generalmente se percibe en los tratamientos, no tiene que ver solo con el número de personas que están involucradas, porque insisto, no es solamente la persona, sino sus seres significativos, el equipo interdisciplinario, sino también que es complejo porque fíjense la diversidad de los diferentes grupos de pertenencia que hay, e incluso por lo que sería la contradicción de las expectativas que hay sobre este proceso y también las motivaciones que tienen los y las distintas participantes en relación a este proceso que les estoy diciendo, ¿sí? Entonces, en los abordajes sistémicos, pasamos a la siguiente diapositiva. En los abordajes sistémicos desde el acompañamiento terapéutico es bastante común, es bastante frecuente que nos encontremos con diferentes definiciones de lo que es el problema o la situación que hay, diferentes concepciones de esto, y también nos cruzamos con posiciones en conflicto que pueden claramente obstaculizar el hecho de proponer una dinámica de colaboración entre todas las partes. También algo que ocurre tiene que ver con que los miembros que se van a sumar a esta colaboración que se propone desde nuestra disciplina no siempre pueden controlar lo que otros miembros decidan develar, ¿sí? en este proceso. Entonces, uno de los puntos también a tener en cuenta es, en este tipo de propuestas, es que la relación se va a producir, la relación se va a dar en un escenario que es más incontrolable, ¿sí? Y claramente esto nos va a traer mucha mayor inseguridad en todas las partes, no solamente en la persona o en el grupo que vamos a estar acompañando, en nosotros como acompañantes, en el equipo, en los miembros, digamos, de este equipo donde somos parte, en la misma familia, en las amistades de la persona, ¿sí? En todas las partes se genera como esta cosa de incertidumbre y de impredecibilidad con la que tenemos que estar trabajando, ¿sí? Entonces, como para equilibrar la situación, como para equilibrar todo esto que vengo comentando, desde nuestra profesión como ATs, deberíamos proponer y deberíamos mantener una alianza terapéutica colaborativa en múltiples niveles, en diferentes niveles, de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo. Y por supuesto, atendiendo lo que son las diferencias que van a ir surgiendo en el desarrollo de este proceso, en el desarrollo de esta alianza terapéutica. Entonces, podemos establecer, como decía, simultáneamente, al mismo tiempo, alianzas a nivel individual, es decir, nosotros como acompañantes terapéuticos y la persona o grupo que estamos acompañando, y por otro lado se da a nivel grupal, que vendría a ser la persona que estamos acompañando, la familia, los seres significativos y también el resto del equipo interdisciplinario, ¿sí? Entonces se da esto en diferentes niveles. Y es fundamental que consideremos dos aspectos, que acá se los muestro, a tener en cuenta,
dos aspectos dentro de la complejidad de lo que es la dinámica de las relaciones que se dan inicialmente con todos estos miembros que les estoy contando, que estaría bueno que integren esta alianza terapéutica colaborativa. Por un lado, es importante tener en cuenta la estructura de poder de la familia que hay, bajo la que algunos miembros pueden estar en posiciones de mayor vulnerabilidad, y acá lo podemos relacionar, como ven en la imagen, con los roles pichonianos: el líder, el chivo, silente, portavoz, quien sabotea, ¿sí? Ubicar en qué lugar es posicionada la persona que estamos acompañando, ¿sí? Más que nada porque no es lo mismo que sea posicionada como una persona que portavocea algo en este sistema, o una persona que en realidad es chivada y donde se depositan todas las culpas, de alguna manera, de lo que acontece en el sistema. Evidentemente, si está siendo chivada la persona, es importante poder intervenir para que eso se modifique. De hecho, Pichon hablaba de que el cambio es salud, la estereotipia es enfermedad, y los roles necesariamente tienen que ir mutando y moviéndose justamente para que el sistema no enferme, ¿sí? Para que el sistema no se patologice de alguna manera. Entonces, más allá de la estructura de poder de la familia y de los roles que les estoy contando, es importante también tener en cuenta el grado o el nivel del conflicto que hay en ese sistema. Porque muchas veces las familias, los usuarios, las usuarias buscan ayuda o son derivadas en el momento en el que el conflicto que hay está ya en una fase más bien aguda, ¿sí? En donde bueno, no se sabe qué hacer en esa cotidianidad, entonces convocamos un acompañante terapéutico, pero ya el tema del conflicto está bastante avanzado. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que hacer un poco de malabares, que es lo que nos encanta, así que intervenimos desde estas observaciones. Además, por otro lado, al contar con la presencia de varias personas involucradas en la situación, digamos, hay que tener en cuenta la posibilidad de que se generen o se produzcan situaciones en las que alguno de los participantes, o todos incluso también puede ocurrir, no participen de manera voluntaria, ¿sí? Entonces, en los primeros encuentros con quien estamos acompañando y con uno o varias de las personas significativas de quien acompañamos, tengamos en cuenta que como todo lo nuevo, ¿sí? Puede emerger esta actitud humana, básicamente, que también nos interpela, que se ve claramente al momento de la tensión, donde hay tensión, que tiene que ver con el ataque o la huida. Entonces, muchas veces al proponer un abordaje sistémico nos encontramos con ataques o huidas, ¿sí? Quizás desde la huida podemos interpretar, se me ocurre, las llegadas tarde, las ausencias, las procrastinaciones, cuando una persona se cuelga, se olvida, por ejemplo. Eso tiene que ver con una huida. Yo prefiero ausentarme de esto, ¿sí? A ver, esto nos ocurre a los miembros del equipo, a las personas significativas o incluso a la misma persona que acompañamos, ¿eh? Y por otro lado, desde el ataque, podemos interpretar, se me ocurre, los mecanismos de defensa, puede ser alguna regresión, somatizaciones, proyecciones, desplazamientos. Podemos encontrarnos también con cuestionamientos, es decir, que está dentro de lo esperable que surjan posibles situaciones tensas, ¿sí? Porque es lo nuevo y muchas veces le tenemos miedo a lo nuevo o nos resistimos a los cambios, ¿sí? Bien, avanzando con esta propuesta que les quería compartir, al momento de entablar o de establecer un vínculo con la familia de la persona que acompañamos o con el grupo entero con quien vamos a estar interviniendo, me parece pertinente, considero pertinente que podamos tomar en cuenta algunas actitudes más comunes con las que nos podemos encontrar. Ojo que es bastante normal encontrarse al mismo tiempo con varias actitudes dentro de una misma familia o dentro de un mismo grupo, y más teniendo en cuenta que no es que vemos a la persona
una vez a la semana o cada 15 días o una vez al mes, como ocurre con otras disciplinas, sino que la vemos a la persona en la mismísima cotidianidad, todos los días, o bueno, digamos, con una frecuencia mayor en relación a otras disciplinas. Entonces, nos encontramos con algunas actitudes como ven acá. Una actitud más solícita o responsable, que acá es cuando la familia o quizás una parte de la familia pide o solicita ayuda, identificándose como parte del problema, como parte del conflicto y también como parte de la solución. ¿Sí? Fíjense que por esto se categoriza esta actitud como responsable, porque yo pido ayuda y yo soy parte de la situación y también quiero ser parte de la solución. ¿Sí? Acá hay una predisposición interesante con la que se puede trabajar de una manera asertiva, digamos, en lo que es el proceso. Por otro lado, tenemos una actitud demandante. ¿Sí? En la actitud demandante podemos verlo cuando quizás un miembro de todos estos sistemas que les comento piden ayuda para otro de los miembros sin verse como parte implicada en lo que es la solución a este conflicto, a esta situación de vulnerabilidad. O sea, demando, pero no me comprometo con el proceso. Y después tenemos acá, como ven en la imagen, la actitud visitante, que es cuando las personas quizás acuden a la propuesta sistémica solo por una cuestión de presión familiar o una presión externa, quizás el sistema sanitario invita de alguna manera como, involucrate que va a estar bien, pero acá fíjense que quien toma este posicionamiento, esta postura, no reconoce una necesidad de ayuda, ¿sí? Hay una actitud más bien pasiva o podemos encontrarnos también con una actitud pasivo-agresiva también. ¿Mm? Y después tenemos dos posturas más, dos posicionamientos más, como ven en la imagen, que tenemos una actitud de rehén cuando, además de asistir o de engancharse por obligación, como veíamos recién, muestran una actitud más bien cerrada, una actitud hostil, que claramente invita a que no, digamos, que no nos involucremos, que no quieren involucrarse. Y por último está la actitud fugitiva. La actitud fugitiva es cuando existe esta cosa que les decía de la huida, ¿no? Cuando existe una evasión, cuando existe una evitación para poder sumarse a la propuesta sistémica, vivencial o como sea que la encuadremos. ¿Mm? Entonces, en estos primeros encuentros, hasta que entremos como equipo en lo que es el flow del proceso AT, este grupo de personas significativas, de quien estamos acompañando, o incluso los miembros también del equipo, pueden estar consciente o inconscientemente con mayor interés en lo que es problematizar lo que está pasando con el resto de los miembros, que en lo que es la visión y en la propuesta que estamos ofreciendo para incluir en la cotidianidad de la persona que está en una situación de vulnerabilidad y que implicaría nada más y nada menos que el mismísimo cambio. ¿Sí? Entonces puede ser que ocurran estas cuestiones de resistencia porque estamos ocupados en otras cuestiones más que en el proceso mismo. Más que nada por esta cuestión de ataque o huida que recién les explicaba más temprano. Entonces, es importante tener en cuenta que la comunicación entre nosotros como acompañantes terapéuticos y la familia o los grupos de la persona que acompañamos va a estar enmarcada, va a estar dentro del tipo de comunicación que tenga la propia familia, el propio sistema, ¿sí? de lo que son esos grupos. Entonces va a ser primordial que podamos proponer la construcción de un contexto lo más seguro, lo más estable y lo más predecible posible, además, por supuesto, de poder promover o fomentar lo que es la deconstrucción o incluso lo que es la transformación de las visiones individuales, ¿no? que tienen sobre la situación de vulnerabilidad. Fíjense que esto claramente da lugar o va a estar habilitando
lo que son las narrativas interpersonales, ¿sí? Las narrativas relacionales, las narrativas sistémicas. De hecho, el acompañamiento terapéutico tiene o debería tener mucha influencia sobre las terapias narrativas, porque tiene que ver con qué historia nos contamos, ¿no? ¿Qué historia escucho de mi boca o de los demás y qué historia me constituye también y me constituye esta subjetividad? Entonces, toda esta cuestión, toda esta intervención que vamos a estar haciendo desde la cotidianidad puede ser el camino, el puntapié, lo que pavimente a que la persona pueda contarse una nueva historia, ¿sí? Poder interpretar lo que pasó de una manera menos hostil y un poquitito más amable, justamente para ir hacia este proceso de resiliencia tan necesario. Entonces, uno de los mayores retos para el acompañamiento terapéutico, para quien ejecuta esta profesión, es aprender a manejar múltiples alianzas terapéuticas en un ambiente que viene caracterizado muchas veces por lo que es el conflicto, la emotividad, la vulnerabilidad y hasta también contextos de amenaza, ¿sí? Por esto mismo, tenemos que contar con preparación, con especialización, obviamente tanto a nivel práctico como a nivel conceptual, para justamente dar y ofrecer condiciones que faciliten la formación de una buena, de una óptima y de una pertinente alianza terapéutica en estos contextos tan complejos donde intervenimos. Entonces, al asumir el papel de promotores de la conducta de respuesta, ¿sí? Eh, en los primeros encuentros vamos a poner énfasis, vamos a encuadrar, entre otras cosas, el establecimiento de una buena relación que sea asertiva, no solo con la persona, sino con la familia y también con el equipo interdisciplinario. Y vamos a desarrollar y vamos a promover la cooperación entre todas las partes, justamente para darle este tinte colaborativo que vengo comentando en el desarrollo de esta exposición, ¿sí? Entonces, como para concluir, pensé en compartirles este modelo que ven en la imagen. Es una información general, invito a que por supuesto puedan profundizar y puedan investigar un poco más. Hay muchísima información al respecto en la web y en distintos foros, en las plataformas de redes sociales también. Sobre este modelo conceptual de alianza SOATIF, que significa Sistema de Observación de la Alianza Terapéutica en Intervención Familiar. Pueden encontrarlo también en inglés, con las siglas SOFTA, SOFTA, por si lo quieren buscar, y tiene, fíjense, 4 dimensiones que pueden ayudarnos a ordenar este encuadre inicial que les decía, para pavimentar lo colaborativo y el trabajo en equipo entre todas las partes, ¿sí? Por un lado, en el punto 1, leen ahí que dice enganche en el proceso terapéutico. Acá es donde la persona que acompañamos le dé sentido al tratamiento, ¿sí? Se transmite la sensación de estar involucrado o involucrada en el acompañamiento terapéutico y trabajando coordinadamente con nosotros como profesionales de la salud. Acá la persona demuestra que los objetivos y las tareas pueden debatirse y pueden negociarse con nosotros, ¿sí? Y podemos observar que demuestra también que tomarse en serio el proceso es importante, que el cambio es posible. Y acá se activa la famosa tendencia a la autoactualización de la que habla Carl Rogers también, ¿sí? Que es este impulso que se ve en todas las formas de vida, que tiene que ver con expandirse, con extenderse, con adquirir autonomía, ¿sí? Con desarrollarse, madurar. Y es la tendencia, por supuesto, a expresar y a activar todas las capacidades del organismo, en tanto y en cuanto esto enriquezca a este organismo, a este famoso self del que habla Roger.
Después, por otro lado, en el punto 2, fíjense que está el tema de la conexión emocional con el terapeuta. Acá la persona nos pasa a ver como importantes en su vida, con la sensación de que la relación se basa en la confianza, en el afecto, en el interés. Hay como una suerte de sentido de pertenencia, ¿sí? La persona acá afianza nuestro rol, digamos, en lo que es el proceso, y percibe que nos importa de verdad, que estamos ahí, como decía al principio, como ese penitente al lado de la persona, eh, y que estamos desde esa lealtad, ¿sí? También pueden percibir que tanto la persona que acompañan como uno como terapeuta de lo cotidiano, compartimos una perspectiva o una visión del mundo que es determinada, ¿sí? No sé, podemos tener perspectivas, por ejemplo, vitales o valores también similares. Acá es donde entramos, ¿sí? en este flow de la alianza terapéutica. Después tenemos el punto 3, que es la seguridad dentro del sistema terapéutico. Acá la persona ve la terapia de lo cotidiano como un lugar en el que puede arriesgarse, en el que puede estar abierto o abierta a nuevas cosas, puede ser flexible, ¿sí? La persona acá percibe como una sensación de confort y de lo que es la expectativa hacia los cambios, ¿sí? Entonces hay como una comodidad acá, como una confianza, ¿sí? Y por último, está esto del sentido de compartir el propósito del proceso en la familia, ¿no? Y acá implica poder llevar este modelo relacional que construimos a T y acompañado o acompañada, a lo que son los vínculos de la persona, a esa cotidianidad en donde esta persona se relaciona con distintos grupos, ¿sí? Acá se asienta la famosa alianza intrasistema, justamente porque está dentro del sistema. Entre ellos y ellas se asienta esa confianza que la pudimos construir en el proceso de la terapia de lo cotidiano. Entonces esto puede ser el anuncio, eh, me da a mí la sensación, puede ser el anuncio de finalizar o de retirar el acompañamiento terapéutico de manera paulatina, porque justamente este modelo relacional que pudimos construir en el acompañamiento terapéutico es lo que genera bienestar para que la persona pueda después reproducirlo en los vínculos que tiene. Entonces, bueno, la idea, como siempre digo, desde nuestra profesión es empezar a trabajar para dejar de trabajar. Ese es el objetivo principal, lo repito siempre, porque si quizás no promovemos la autonomía, estamos cronificando un tratamiento y ahí estaríamos haciendo mala praxis. Siempre invito a que no depositemos la estabilidad económica en los acompañamientos terapéuticos, porque muchas veces en instancias de supervisión me ocurre que me dicen, no, que yo tengo que pagar el alquiler, tengo tal impuesto, tengo tal cosa y necesito seguir trabajando en este acompañamiento. Bueno, pero la persona no necesita más acompañamiento terapéutico. Entonces, acá es donde la invitación es a corrernos de nosotros o nosotras y de nuestros intereses y de entender que este proceso, una vez que lo empezamos, necesariamente tiene que terminar. Y el objetivo general tiene que ser retirar el acompañamiento terapéutico, a no ser que sea pertinente o que surja la necesidad de reencuadrar objetivos terapéuticos y bueno, ahí vamos viendo a ver de qué forma se sigue trabajando, si continuamos nosotros o si hacemos una derivación, porque quizás ese objetivo no está dentro de nuestros intereses también, ¿sí? Eso es importante revisarlo. Entonces muchas veces me dicen, bueno, y si no puedo depositar la estabilidad económica en un acompañamiento, ¿cómo vivo de esta profesión? Bueno, acá también es donde está bueno deconstruir las concepciones vintage que ya tenemos de nuestra profesión, en donde nos enseñaban a que solamente acompañamos a una persona en situación de vulnerabilidad, y la idea es posicionarnos como profesionales de la salud, en donde trabajamos desde la rehabilitación, por supuesto, como venimos hablando, pero también trabajamos desde la prevención,
en talleres, en conversatorios, en docencia, en charlas, en espacios dialécticos. Trabajamos desde la recuperación, desde la rehabilitación, desde la... eran 4: rehabilitación, recuperación, prevención, y me queda una más que no me la estoy acordando en este momento. Pero me refiero a que no ¿Promoción? solamente... ¿Será promoción? ¿Será? Promoción, gracias Claudia, muchas gracias. Ah, Desde la promoción justamente es donde difundimos, ¿sí? Estrategias o información que eduque a la comunidad, ¿sí? Porque es nuestro aporte poder justamente sembrar una semillita en lo que tiene que ver la información de la cotidianidad desde el bienestar y desde la calidad de vida. Entonces, en esto que están viendo acá en la imagen, los miembros de la familia, los seres significativos, el equipo interdisciplinario, incluidos como acompañantes terapéuticos, nos vemos, ¿sí?, como trabajando en colaboración para poder mejorar la relación grupal y así poder conseguir objetivos comunes, ¿sí? Y acá también surge el sentido de solidaridad en relación con el proceso, ¿no? Esto de estamos juntos en esto, yo estoy al lado tuyo, te acompaño y somos hombro con hombro, espalda con espalda. Acá nos mostramos todos y todas valorando el tiempo que se comparte en cada intervención, en cada encuentro, en cada encuadre o reencuadre, y emerge esencialmente un sentimiento de unidad, ¿sí?, dentro de lo que es la familia principalmente en relación con el proceso. Y ojo que acá, cuando muchas veces ocurre que la familia medio que no quiere involucrarse o los seres significativos se borran o quizás desaparecen ante una situación, ante un diagnóstico, ante alguna cuestión de vulnerabilidad, entonces como acompañantes el objetivo principal es buscar nuevos grupos de pertenencia, ¿sí? Ocurre mucho con las personas mayores, que muchas veces escucho que se juzga esto de nunca lo vienen a visitar o no se comunican. Bueno, no hay que hacer fuerza ante esas cuestiones cuando quizás intentamos alguna propuesta de acercamiento, pero vemos que hay mucho rechazo o mucha resistencia. Bueno, no juzguemos eso y vayamos a proponer nuevos espacios para que la persona se encuentre con nuevos vínculos que habiliten ese aquí y ahora, esa subjetividad de aquí y ahora. Entonces, un poco la propuesta tenía que ver en base a esto, en que nos animemos y nos amiguemos a poder entender nuestro trabajo terapéutico, todo el trabajo terapéutico, como un equipo, como un sistema que debería tirar, digamos, para el mismo lado. Y para esto siempre, por supuesto, sugiero la asertividad, la comunicación asertiva, expresándonos desde lo que sentimos, desde nuestras buenas intenciones, desde el respeto y desde también entender que podemos decir que no o que podemos reencuadrar y ser flexibles ante esta propuesta. Así que espero que les haya gustado, que se sí, haya bueno, entendido. No sé, Clau, sí. si querés hacer Sí, algún comentario. sí, claro. Yo te agradezco profundamente la transmisión de tu pasión por el sector, ¿no? Porque se nota tu pasión, por haber echado luz sobre la lógica sistémica, por habernos aportado nuevos miramientos, por dejarnos con las ganas de saber más. Esto es importantísimo. Por lo cual, desde Tandil, tampoco lo dije que estás en Tandil, provincia de Buenos Aires, eh, te proponemos que nos sigas nutriendo a través de algún tipo de proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en lo personal y en lo institucional, muchísimas gracias por tus aportes. Bueno, muchas gracias a ustedes y me encanta que la moraleja de la situación haya sido que quedamos con sabor a más, como que queremos Sí, más, porque sí, justamente amigarnos con esta propuesta tiene que ver con amigarse con la curiosidad y con entender que lo que quizás hoy estamos estudiando y aprendiendo, dentro de un año queda obsoleto, porque exacto. la cotidianidad cambia, la vida cotidiana cambia. Entonces los conceptos desde nuestra profesión tienen que ser versátiles y tienen que ir contextualizándose a las diferentes cotidianidades. Entonces,
aprender un concepto como algo estático nos va a llevar a equivocarnos y a que el proceso no sea asertivo, como decíamos. Así que me alegra y bueno, muchísimas gracias. Estoy a disposición para lo que necesiten. Bueno, gracias.